Una semana más de clases académicas, una semana más para poder fortalecer un poquito y más que recordar estos 199 años de nuestra independencia, es un tiempo en el cual es momento que nosotros tomemos conciencia como peruanos, unirnos a la labor que ahorita están desempeñando médicos, técnicos y enfermeros en todos los hospitales. La situación hoy en día es difícil y un poquito complicada. Estamos pasando por esta situación de pandemia, pero eso no nos quita de que nosotros como peruanos y ustedes, queridos alumnos, también, con el cual nos identificamos con los colores de nuestra bandera, para así pues también de una u otra manera, quedándonos en casa, tomando conciencia, eh, volviéndonos empáticos, vamos a, como se dice, a sumarnos también como peruanos a toda la lucha contra esta situación. Muy a pesar de las adversidades, muy a pesar de las cosas que se están presentando, tenemos que continuar y ser perseverantes y sobre todo bien empáticos ante la situación que pasan nuestros hermanos, compatriotas peruanos en hospitales, tanto enfermeros y médicos como pacientes. Así que yo les invito un momento para recordar. Recuerden ustedes que para este tiempo nosotros ya nos estábamos organizando para hacer nuestro desfile, para recordar y demostrar nuestra identidad nacional para con nuestro país, con nuestro terruño, para con nuestra institución, la cual pues promovía mucho el patriotismo y lo vamos a seguir haciendo. Las clases, a través de estas clases también vamos a continuar reforzando eso, porque no es que nos haga falta, a lo contrario, lo tenemos ese sentimiento de patriotismo, ese sentimiento de identidad nacional, del amor por lo nuestro, ¿no? Lo que falta es activarlo, unirnos nada más, porque somos peruanos. Pero más que nada, invito a que tomemos unos cuantos segunditos para orar por todos, por orar por usted, por sus padres, por la institución, por los que están en los hospitales, por todos, para que, como se dice, Dios nos bendiga a todos, ¿no? Un momento, un ratito, démosle un minutito de nuestro tiempo en este momento a papá, a Dios, que nos permita que bendiga a cada uno de los alumnos de segundo, aquellos que se han anexado de nuevo a estas clases, a la institución, a los padres de familia, a los que están enfermos y a los que también están partiendo en este momento. Para ellos es nuestra oración y que el Señor pues nos siga bendiciendo y siga poniendo ángeles guerreros acampando en cada uno de nuestros alumnos, en cada uno de los padres de familia y que nos siga brindando salud. Este ha sido un minuto prácticamente a ti, papá, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, queridos alumnos, por este tiempo. Si bien es cierto, eh, en clase aprovechábamos también un tiempito para poder tener este tiempo, poder tener una comunicación con Dios, tener una intimidad con Él. Y este es el tiempo, ¿no? Para aprovecharlo. Vamos a continuar nuestras clases. Quien les habla, Jesús Narro Vázquez, el profesor de Historia Universal, y vamos a empezar con este nuevo tema que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Profesor, aparte del Imperio Romano, ¿va a haber otro? Sí, hubo otro imperio que también fue anexado. Recuerden ustedes que cuando los bárbaros invaden el territorio de Roma de Occidente, se van a posicionar. De los francos, recuerden ustedes, va a surgir el Imperio Carolingio. Los nietos, los nietos de Carlomagno, ¿no? Y los hijos de Ludovico, si no me equivoco, Ludovico Pío, van a repartirse el territorio, el imperio carolingio se lo van a repartir y lo van a repartir entre los nietos de Carlomagno. Entonces prácticamente Roma de Occidente queda repartida. Profesor, ahí está, estamos clarísimos. Y de uno de esos territorios, el movimiento que va a surgir y que va a prevalecer es este sistema político llamado feudalismo, conocido en la historia como el antiguo régimen. Ya estamos más claros que el agua, profesor. Va a haber reyes que van a aplicar ese sistema
político. Hasta ahí estamos claros, profesor. Ahora, va a surgir este nuevo imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué surge? Porque sigue llevándose el término Imperio Romano, ¿sí? Porque prácticamente tiene que ver muchísimo con la Iglesia Católica. Recuerden ustedes que la fuerza también de dominación en este tiempo va a ser la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica va a tener prácticamente poder. Y la vamos a llamar como tal, la Iglesia Católica, porque también la historia lo habla como tal, ¿no? Sin ganas de ofender ni nada por el estilo en cuanto al término, sino más que nada estamos contando nuestra historia. Y nada tiene que ver con lo que nosotros profesamos o nosotros creemos, ustedes creen, y eso es aceptable y se respeta. Pero lo que contamos es parte de nuestra historia universal que debemos tenerla. ¿Sí? Bien. Sabiendo esto, no sin antes recordarles que nos vamos a ubicar en tiempo y en espacio, nos vamos a ubicar prácticamente en la Edad Media todavía. Todavía no salimos de esta hermosa edad en la cual estamos viendo y vamos a ver el Sacro Imperio Romano Germánico, conocido como el CIR, ¿no? La abreviatura, el CIR. Cuando ustedes en el examen, ¿qué significa CIR? Ah, Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, sabiendo esto, nos vamos a hacer la hermosa pregunta de decir, ¿cómo surgió el Sacro Imperio Romano Germánico? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver su formación y fundación. Y la siguiente clase vamos a ver quiénes son los representantes o las dinastías que van a reinar. Profesor, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó como para que surgiera y de ahí surgieran dinastías? ¿No se supone que ya habían reyes y prácticamente gobernantes en este territorio? Sí, pero recuerden ustedes que los nietos de Carlomagno son prácticamente los que todavía tienen el linaje, tienen el apellido, tienen la sangre, ¿cierto? Y cuando ellos no tienen herederos, prácticamente se pierde ese linaje, se pierde el apellido inclusive, y vuelven a surgir nuevos reyes. Es ese punto en el cual vamos a explicar el día de hoy. Cómo sale de uno para entrar a otro y surgen nuevas dinastías. Y estas forman las bases de lo que hoy en día conocemos como el país de Alemania. ¿Recuerden ustedes el Tratado de Verdún? Sí, profesor, me dirán. Sí, recordamos el Tratado de Verdún, profesor. Si gustan, pueden utilizar para levantar pulgar arriba. No hay ningún problema. Tras la firma de este tratado entre los nietos de Carlomagno en el año 843, que pregunta del examen, ¿no? Carlos en esta parte de acá, Lotario prácticamente en los estados pontificios, que están separados, están prácticamente respetados este territorio, ¿no? Luis el Germánico, ¿no? Y esta tercera parte que se fue agregando después como Bohemia, ¿no? Entonces, en este territorio de acá, Sorbia, como Carintia, ¿no? Es el territorio de los germanos. Van a vivir diferentes pueblos, por así decirlo. Recuerden ustedes que en esta parte de acá está Austria-Hungría, ¿no? Y prácticamente los húngaros están, como se dice, acechando este territorio. Y es uno de los objetivos de los húngaros. Ahora, profesor, vemos tres. Claro, lógico, está Carlos Lotario y Luis el Germánico. Y el otro que prácticamente no es anexado, está como tal, se respeta y el Tratado de Verdún lo tiene así, como los pueblos germanos. Mil disculpas por la bullita que de repente están escuchando. Ahora, sobre este territorio de Luis el Germánico se va a establecer este reino. Y este reino prácticamente va a pasar una serie de situaciones, ¿no? Una de ellas es en el año 911, cuando muere el último rey carolingio. Eso quiere decir que este territorio de Luis el Germánico va a ser anexado, ¿no? Va a ser anexado, pero respetando los límites. Eso quiere decir de que va a estar, pero van a tener un acuerdo. Pero va a dominar el rey del territorio de Luis el Germánico en estos territorios. Ahí estoy claro, profesor, ya voy entendiendo cómo se está presentando la cosa en este territorio que se conoce como Germania. Hasta ahí estamos claros.
el último rey descendiente de la repartición entre los nietos de Carlomagno es este chiquitito que está acá, llamado Luis el Cuarto, el niño. No lo llamaron el niño prácticamente porque en realidad él asume a la edad de 6 años, asume el liderazgo de todo este territorio, imagínense. ¿Y qué está pasando en el año 843? No solamente prácticamente, no solamente están las invasiones, la segunda oleada de invasiones, sino también está prácticamente teniendo que disputar estos territorios. Si bien es cierto, los descendientes de Lotario y de Carlos están respetando, pero hay otras regiones también que están, como se dice, ambicionando este territorio. Entonces, él asume a la edad de 6 años y a la edad de 12 años muere. Pero en ese tiempo de 6 años que él estuvo en la regencia, defendió fielmente este territorio y asumió con mucha responsabilidad el liderazgo de este territorio. Así que eh, fue muy responsable, muy maduro. Claro, profesor, tuvo el apoyo de todo un grupo que estuvo con él y respetó la decisión de él y lo ayudó a tomar buenas decisiones. Así defendió su territorio. Y algo curioso, porque prácticamente este es el punto de surgimiento del Sacro Imperio Romano Germánico. Imagínense. Este monarca ostenta el trono, ¿no? Muere a la edad de 12 años. Recuerden ustedes que Carlomagno divide, para la administración, divide en ducados y condados, ¿no? Entonces, dentro de este territorio va a haber ducados importantes como Lorena, Suabia, Sajonia, Franconia y Baviera. No se olviden de estos tres. Lorena, acuérdense de Lorena, Suabia, Sajonia, Franconia y Baviera. Estos 5 e importantes ducados van a ser los protagonistas de prácticamente del Sacro Imperio Romano Germánico. Van a ser las dinastías que más adelante, o sea, la siguiente clase, nosotros vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, no está de más recordarles que a la muerte de Luis IV, el niño, ¿no? A la edad de 12 años, prácticamente las cosas van a cambiar. Van a cambiar porque no solamente se va a dar en Germania. Los reyes carolingios de Germania van a afrontar una serie de problemas que yo les estaba mencionando hace un ratito acerca de las invasiones. Esta división, recuerden ustedes que el Tratado de Verdún se realizó para fortalecer el imperio carolingio. ¿Se recuerda? Lo hizo Carlomagno para fortalecer, pero el plan pues no funcionó. Recuerden ustedes que haber pactado esto trajo consigo la decadencia del mismo. Y esa decadencia es la que estamos contando y analizando en este momento, porque de la decadencia va a surgir algo, ¿no? Entonces, estos problemas van a debilitar a los condes, a los vizcondes, a los duques, a los varones del reino, y de otro lado a otros representantes o reyes o monarcas. Estos prácticamente no solamente a las invasiones bárbaras de los normandos, de los húngaros, de los eslavos, sino también que la descendencia, de Carlomagno, prácticamente el apellido, prácticamente se terminaba con Luis IV, el niño, ¿no? Y los nobles, recuerden ustedes que los nobles en este tiempo van a tener una gran posición. Los nobles van a ser, como se dice, e inclusive a ver, los nobles cercanos al rey y los nobles, el alto y el bajo, la baja nobleza. Entonces, pero los nobles de la alta van a, como se dice, proclamar como nuevo monarca de Germania a Conrado I de Franconia. Entonces, ¿cuál va a ser la primera dinastía, una de las primeras dinastías que se va a coronar o que va a dominar en las anteriores? Habíamos mencionado 5. Vamos acá. En las anteriores, Lorena, Suabia, Sajonia y Franconia. Franconia va a, como se dice, a posicionarse. Ahora, este nuevo rey, Conrado, lidera o gobierna o gobernó en el año 911
y el año 918. Así se empieza un proceso llamado de unidad política, va a contraer la unidad política para, como se dice, dejar mejor, perdón por la bullita, para dejar mejor el reino, cosa que su sucesor ya encuentra un reino más sólido, macizo. O sea, pensó a futuro en su sucesor, que fue Enrique I, el duque de Sajonia, ya prácticamente va ¿cómo se dice? Va a tener un reino ya más formado. A él se le va a conocer como el cetrero o el pajarero. Él por su afición a la caza de dichos animales, no dando inicio al gobierno prácticamente, un gobierno ya más marcado, más, más sólido, como les decía, gracias a Conrado I, ¿no? De esta dinastía sajonia. Él va a buscar prácticamente la solidez de los nobles. Recuerden ustedes que los nobles son los que le dan la garantía a Conrado. Al saber esto Enrique I, él va a pedir la consolidación del reino prácticamente con la nobleza. Y eso le va a dar mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque va a tener a los nobles de su lado para defenderlo. Prácticamente quiere decir de que ya los burgueses y el pueblo ya está formado, ¿no? Ya están cogiendo una organización social que usted y yo, la clase pasada, veníamos discutiendo. Y eso era importante en el video que ustedes apreciaron. Entonces, va a la par también la Iglesia Católica va, como se dice, empezar a sobresalir. Recuerden ustedes, el clero va a empezar a sobresalir. Entonces, a la vez también le van a dar cierto poder y van a surgir nuevos funcionarios públicos dentro de la administración del Estado y con influencia de la Iglesia Católica. A la muerte de este rey, ¿no? Se nombró como sucesor a su hijo, Otón I. Él fue apoyado por la Iglesia Católica, eso sí hay que tenerlo importantísimo. Importantísimo porque él prácticamente va a ser conocido como el Grande, pero gracias a las conquistas y prácticamente que va a defender este territorio. Y también la Iglesia Católica va a tener algo que más adelante nos vamos a enterar con la Iglesia Católica. Y él, Otón I, es el fundador, ¿no? Y el fundador del CIR, del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, si en el examen a mí me viene, profesor, ¿quién es el fundador del CIN? ¿No? Conocido como el Grande, usted me va a responder Otón I. ¿Está bien? Vamos a hablar de Otón I. Tenemos ahí una pintura de Otón, ¿no? Importante, curioso también porque tiene la mano del mundo prácticamente el dominio sobre la Iglesia Católica. Su principal preocupación fue prácticamente consolidar el trono, ¿no? Mantener la relación y la autoridad que se le dio a la nobleza, o sea, la autoridad en el sentido que la nobleza influenciaba a este rey, ¿no? Entonces, entre sus primeras medidas que prácticamente va a realizar, va a focalizarse en los nobles, ya que va a darle, como se dice, va a afianzar su dominio sobre ellos, ¿no? Ya que los nobles van a querer ambicionar algunos bienes de la iglesia, muy a pesar de que eso por años este territorio del pontificado siempre ha respetado, pero los nobles van a tener cierta avaricia. Recuerden ustedes, los nobles tienen al estar en el poder y tener, como se dice, dominio, y el no pagar tributo los va a beneficiar totalmente. Pero aún así va a surgir la ambición de querer abarcar nuevos territorios, ¿no? Territorios que pertenecían a un determinado, y lo que quería Otón era que todo se respetara. Entonces,
al mostrar cierto respeto, al demostrar defender los territorios de la Iglesia Católica, ¿no? Prácticamente Otón va a tener el agrado del mismo y va a ser, como se dice, va a lograr más cosas con la Iglesia Católica cuando él va a brindar una ayuda militar a través de dinero, de tierras. Prácticamente se va a volver, como se dice, un aliado de la Iglesia Católica. Profesor, durante este tiempo los nobles quieren aprovecharse de los territorios, sí, quieren aprovecharse de los territorios de la Iglesia Católica, no quieren imponerse sobre la Iglesia Católica y él prácticamente va a volverse un defensor, ¿no? Caso curioso que Carlomagno también hizo lo mismo, ¿no? Siendo Otón no es prácticamente descendiente de Carlomagno, sino prácticamente es, como se dice, un rey germánico que está dándose a conocer no por esa dinastía, sino por la propia. Entonces, vamos a entender esta situación que está pasando, ¿no? Ya está como aliado de la Iglesia Católica, ¿no? Y se va a imponer sobre toda la nobleza alemana de todo este territorio. Entonces, una vez que él se sobrepone, ya da su respaldo, ya tiene un ejército, se preocupó por que toda esta situación se calmara, él va a empezar a engrandecer su nombre. Por eso también es conocido como el Grande. ¿Por qué? Porque no quiere decir de que él no va a contrarrestar las invasiones bárbaras, lo contrario, la segunda oleada van a continuar. Recuerden ustedes que durante esta segunda oleada de invasiones, él prácticamente va a ganar una de las primeras batallas en Lech en el año 955. De ahí él va a ser considerado como, o llamado como el Grande, ¿no? Prácticamente por defender este territorio, ¿no? Otón, para la administración de sus reinos, va a nombrar a los abades, ¿no? O abades, y sobre todo a los obispos como funcionarios públicos. Para mí, desde mi punto de vista, uno de los primeros, perdón por la bullita, uno de los primeros errores que hace él, ¿no? Porque lastimosamente embulle o mezcla, perdón chicos, un ratito. Les decía que para mí, desde mi punto de vista, era un error que comete Otón de mantener al margen, pero bueno, es parte de la historia. Él prácticamente hace que la Iglesia Católica se embulle en la administración, ¿no? Muy aparte que recuerden ustedes que el feudalismo impide que la Iglesia Católica tenga administración, que tenga cierto dominio, pero que tenga... Entonces, toda esta situación va a ir cambiando, ¿no? Él logra en la batalla de Lep prácticamente, y todo este tiempo es conocido a él como prácticamente Otón I el Grande. Y durante este siglo XI, ya para el siglo XI, esta situación va a haber embullido a los papas, como le decía, para mí es un error, le va a pasar factura, como se dice, ¿no? Le va a traer consecuencias. Y una de esas consecuencias va a ser que el conflicto entre papas romanos y los emperadores del CIR. Y esto prácticamente, ¿por qué? Porque uno va a querer tener el dominio de la corona y el otro va a querer tener el dominio del clero. Y esto va, como se dice, va a generar situación, a eso va a tener que defender las fronteras y él prácticamente va a administrar. Asimismo, Tom prácticamente intervino en la política italiana, va a hacer prevalecer su autoridad, ¿no? A los papas. Así, Otón I va, al ejercer dominio, va a proclamarse como rey de Italia, ¿no? Tras derrotar al monarca de Lombardo. Hasta ahí vamos a ver cómo se dice, cómo se va Otón I posicionándose dentro de estos territorios y expandiendo el CIR, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Ya para el año 961, prácticamente siglo X, por así decirlo. Y en el año 962, ya más un poco disque tranquilo,
¿no? El Papa Juan XII corona a este emperador romano, ¿no? Como emperador de los romanos, lo corona a Otón I, y dando inicio, ahora sí, ¿no? Si era un imperio germánico, haberse coronado como por el Papa, haber sido coronado por el Papa como emperador de los romanos, prácticamente va a coger otro nombre. Es ahí donde surge prácticamente el nombre del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, del Imperio Romano y del Sacro Imperio Germánico. Desde la época de Carlomagno, como se dice, él es conocido como el segundo rey que recibe este dicho título, ¿no? Por parte de un papa, o sea, es el segundo. Recuerden ustedes, Carlomagno también, y este es prácticamente el segundo intento por parte de la Iglesia Católica o el papado, el pontificado, en querer hacer una reconstrucción del Imperio Romano de Occidente. Los sucesores de Otón van a seguir asumiendo estas facultades, ¿no? De ser nombrados por el Papa, la selección de los obispos, bueno, prácticamente la iglesia va a estar embullida dentro de la administración política. Del otro lado, el CIR va a irse, como se dice, recuerden ustedes, dividiéndose en feudos. Aquí viene otro gran problema. Haber dividido para una mejor administración le va a pasar cierta factura. ¿Por qué? Porque los vasallos y los nobles van a ir adquiriendo poder. Profesor, pero no se supone que él trataba de que, sí, como le digo, una cosa acarrea a la otra. No, da cierta disposición y los nobles vuelven, como se dice, a tener dominio. Eso quiere decir que durante toda la Edad Media los nobles también tienen gran relevancia en esta parte de la historia. Exacto. Así pues, los señores feudales, ¿no? Elegían emperadores, trayendo como consecuencia la limitación del poder monárquico. Este es un esquema prácticamente que podemos revisar lo que hemos hablado el día de hoy acerca de esta primera parte del origen y fundación del CIR, ¿no? Terminamos hablando de Otón y empezamos con Luis el Cuarto, el niño, y terminamos con Otón, ¿no? Y prácticamente Otón es el protagonista del origen y fundación del CIR. La siguiente clase vamos a hablar un poquito acerca de quiénes son o cuáles son esas dinastías que van a dominar prácticamente el territorio de lo que hoy, de lo que la historia nos dice que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Yo les decía a ustedes, acuérdense muchísimo de estas 5 dinastías y de las cuales vamos a hablar quiénes son, cómo se formó y cómo van a liderar este territorio. Vamos a dejar de compartir acá. Ponemos